Muchas Muchas gracias. gracias, buenos días y bienvenidos a todos a esta charla. Voy a compartir mi pantalla justamente con la presentación. Ok, acá está. Bueno, como les mencionó Susana, mi nombre es Miguel Rojas Quesada, yo soy profesor en el Tecnológico de Costa Rica y por allá de hecho tenemos un grupo que se llama el GRAFT, por eso es el logo que aparece ahí, que es el grupo de astronomía, astrofísica y física teórica. Y estamos tratando justamente de hacer investigaciones relacionadas con estos temas en el TEC. Además, yo estoy justamente terminando mi máster en astrofísica en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, hoy justamente les voy a hablar del tema en el cual yo me especialicé en la maestría, que es astrofísica solar. Y vamos a hablar particularmente de lo que está ocurriendo en los últimos días, que es el inicio del ciclo solar número 25. Este es más o menos un esquema de qué son las preguntas que yo pretendo responder con esta presentación. La idea es pues, generarles entonces algunas inquietudes adicionales a las que ustedes ya pueden tener, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunas características del Sol, de cómo afecta la actividad solar a la Tierra, de cuáles actividades tiene el Sol, qué es el ciclo solar y cómo será el nuevo ciclo solar, que justamente es el tema que nos convoca hoy. Ok, entonces bueno, la primera pregunta a la que a mí me gusta empezar estas presentaciones es con si el Sol es solo una esfera blanca, ¿verdad? Porque tenemos como esta idea de que todos los días sale, se oculta, que no pasa mucho, es nada más una bolita, ¿verdad? Que va por ahí de un lado a otro. Pero en realidad ya desde hace bastante tiempo pues sabemos que en realidad es una estrella bastante dinámica, tiene un montón de actividades eh, todos los días. Y de hecho al inicio esto irrumpió mucho porque en algún momento se consideraba que el Sol era una esfera perfecta, ¿verdad? Y entonces existía incluso hasta todo un contexto religioso de la perfección del Sol, ¿verdad? Como una esfera, como uno de las figuras geométricas perfectas, y así era como se consideraba el Sol. Pero luego empezaron a ver algunas manchitas, ¿verdad? Al inicio las colocaban de una manera muy simétrica y todo, pero ya luego se dieron cuenta que no, que eso son actividades dinámicas, ¿verdad? Que cambian y que van a depender entonces del día a día. La otra cuestión es justamente que por dónde sale el sol, ¿verdad? Siempre se oculta, siempre sale por el este y se oculta por el oeste, porque eso es como lo que le dicen a uno en la escuela, ¿verdad? De primera entrada, que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Sin embargo, hay que tener claro que en realidad este movimiento tampoco es únicamente exactamente por el este y exactamente por el oeste, sino que el Sol también tiene un movimiento donde en algunas partes del año sale más hacia el norte, en algunas partes del año sale más hacia el sur. Y de hecho, esto es lo que normalmente nos da las estaciones, ¿verdad? Conforme el Sol va más hacia el norte, pues entonces estamos en el verano del hemisferio norte y por lo tanto acá en Costa Rica tenemos mayores precipitaciones porque hay más calentamiento y esto genera entonces mayor humedad y por lo tanto mayor cantidad de lluvia. Y por el contrario, cuando el sol se nos va hacia el sur, entonces nos deja el hemisferio norte un poco más frío, tenemos el invierno en el hemisferio norte y particularmente en Costa Rica eso se traduce en temperaturas como las de diciembre, era un poco más frías, por lo tanto menos humedad, menos lluvia y entramos en la época seca. De hecho, el movimiento sí es más o menos como el que aparece acá, ¿verdad? Tiene dos puntos extremos que se llaman los equinoccios, perdón, los solsticios, y un punto en el medio que es el que se llaman los equinoccios. Entonces, digamos, durante el año ocurren dos equinoccios y dos solsticios. Cuando va para arriba, entonces primero, no sé, si empezamos en el solsticio de invierno, pasa por el equinoccio de primavera, después llegamos al solsticio de verano y luego se devuelve otra vez el sol, yendo ocultándose un poco más hacia el sur, otra vez el equinoccio, en este caso de otoño, y finalmente el solsticio de invierno nuevamente. Y así es el transcurrir del sol durante los años. Nosotros tal vez no estamos tan acostumbrados justamente porque en Costa Rica las variaciones que esto genera entre el día y la noche son relativamente pocas, son más o menos 30 minutos, 40. Pero en algunos países esto implica diferencias muy significativas entre el día y la noche. Entonces tenemos durante el verano días muy largos y durante el invierno días muy cortos y noches muy largas. Bueno, en el caso de Costa Rica sí se nota la variación, ¿verdad? Yo supongo que ustedes habrán notado que los días en diciembre son un poco más cortos, ¿verdad? Ya por ahí a las 5:40 ya está oscureciendo, algo por el estilo. Y en cambio, si ustedes ven en junio, todavía a las 6 está el sol, ¿verdad? Por ahí. Entonces, estas variaciones sí las podemos notar, pero son un poco más pequeñas acá en los países que estamos cerca
del trópico. También para los que les gusta madrugar, lo notarán más bien por la mañana, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones ya el sol a las 5 de la mañana salió y otras tarda un poquito más en llegarnos la luz. Y este tema de los equinoccios y demás, que tiene que ver con el movimiento del sol, pues se conoce desde las culturas precolombinas, ¿verdad? Y por ejemplo, un caso muy interesante es Guatemala, que tiene esta pirámide que está alineada justamente con el equinoccio, ¿verdad? Entonces, la tarde del equinoccio, vean ustedes cómo se forma una sombra en la escalera y vean cómo entonces se forma una serpiente que parece ir bajando por la pirámide, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado múltiples evidencias de que la arquitectura prehispánica estaba justamente organizada tomando en cuenta estos aspectos de las fechas en las cuales ocurrían los equinoccios, en las fechas en las cuales el sol pasaba por arriba, ¿verdad? Que se llama el paso del sol cenital. Entonces ellos tenían muy claro este movimiento del sol. Y claro, porque esa era la forma en la cual construían sus calendarios. O sea, para saber qué parte del año estaba, pues entonces justamente lo podían hacer con un seguimiento preciso de la posición del sol. Ahora todo lo tenemos, ¿verdad? Un calendario que está en el celular y demás, entonces se pierde un poco ese romanticismo de ver el sol y que eso nos indique en qué parte del año vamos. Pero bueno, en ese momento este tipo de estructuras era la que les permitía a ellos pues tener una idea clara de si iba a empezar la época lluviosa, si iba a empezar la época seca, o sea, qué era lo que iba a ocurrir. Y todavía, bueno, esto sigue siendo un espectáculo turístico, ¿verdad? Que la gente va, pues ahí se reúne todos los años cerca del equinoccio en esta pirámide para ver esta serpiente bajando durante esta fecha. Ok, y de hecho existen, digamos, desde el punto de vista científico, existen registros de los cambios en el Sol, de esos que le mencionaba, como esas manchitas y demás, desde casi que el inicio de la astronomía moderna, ¿verdad? Que en principio el telescopio, bueno, no lo inventó Galileo Galilei, pero él fue el primero que se le ocurrió agarrar este aparato y apuntarlo hacia las estrellas, ¿verdad? Y también apuntarlo hacia el Sol de una manera muy creativa, ¿verdad? No era como que él ponía el ojo, porque esto claramente es muy peligroso, pero él utilizaba una proyección en la cual le permitía entonces observar el Sol a través de sus telescopios. Y entonces desde 1609, que fue cuando a él se le ocurrió utilizar el telescopio para ver el espacio, y lo que se considera el nacimiento de la astronomía moderna, desde entonces tenemos registros del Sol, ¿verdad? De sus manchas, de cómo varían, de cómo rota. Entonces, como es la estrella más cercana que tenemos, pues la hemos estudiado durante mucho tiempo. Y bueno, el Sol entonces, ¿cómo está compuesto? ¿Qué características tiene? Bueno, entonces básicamente tenemos una capa interior donde tenemos tres partes. Tenemos la zona convectiva, la zona radiactiva y el núcleo. Y todo más bien empieza en el núcleo, donde ahí es donde ocurren los procesos de fusión nuclear, ¿verdad? Entonces es como una bomba que está estallando ahí adentro todo el tiempo. Y entonces eso genera mucho calor. Entonces ese calor se expande, digamos, a través de la zona radiactiva y finalmente llega a una parte que se llama la zona convectiva, que es como básicamente cuando uno tiene una olla. Entonces tiene la olla, coloca el agua encima y lo que va a ocurrir es en que entonces empiezan a formarse justamente un proceso de convección, donde el agua sube y baja y eso es lo que se llama la zona convectiva. Ya luego llegamos a la capa que nosotros vemos con los ojos, que es la fotósfera. Esa sería como, digamos, la superficie del Sol. Si podemos hablar de superficie, ¿verdad? Porque ahí no hay nada sólido, o sea, todo esto es gas. A partir de ahí tenemos tres capas atmosféricas, que es, bueno, esa primera, que es la fotósfera. Luego tenemos la cromósfera, que es una parte que durante los eclipses a veces se ve como un bordecito rojo alrededor del Sol. Eso es la cromósfera. Y finalmente la corona, que sería la capa más externa del Sol. Y bueno, justamente en las estrellas, en cualquier estrella, igual en nuestro Sol, ocurre un equilibrio hidrodinámico. ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado está el peso de toda la masa de las capas exteriores, ¿verdad? Que están aplastando al núcleo, y eso es lo que considera, más bien lo que hace que las partículas se unan tanto como para que ocurra la fusión nuclear. Y por otro lado, entonces, esa fusión nuclear lo que hace es que genera esas explosiones y por lo tanto genera una presión hacia afuera. Entonces existe un equilibrio perfecto entre la gravedad, entre el peso de la masa que intenta aplastar a la estrella y la fusión nuclear que en este caso está generando una presión hacia afuera. Y por eso al final de cuentas tenemos una estrella que es redonda, ¿verdad? Producto de esas dos fuerzas, la de gravedad y la presión que ocurren en sentidos contrarios.
Ahí la pregunta sería, ¿verdad? Nada más que eso es para otra charla. ¿Qué ocurre cuando una de esas dos falla, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos que de pronto las reacciones en el núcleo disminuyen? ¿O qué pasa, por ejemplo, si la gravedad entonces empieza a ganar la pelea, ¿verdad? Con el tema de la presión. Y ya eso tiene que ver con la muerte de las estrellas, ¿verdad? Cómo es que al final de la vida de las estrellas, pues mueren. Pero bueno, eso es tema para otra charla. Entonces, bueno, aquí está un poco igual sobre la estructura, ¿verdad? Ya viéndola toda como un conjunto: núcleo, zona radiactiva, zona convectiva, fotosfera, cromósfera y corona. Y vean que en la fotosfera justamente están estas manchas solares, que son las que estaban registradas por Galileo Galilei desde 1609. O sea, desde hace mucho tiempo tenemos conocimiento. Actualmente el Sol, por suerte, logramos observarlo en un montón de filtros. Ustedes habrán notado que a veces hay fotos del Sol donde se ve anaranjado, en otras se ve morado, en otras se ve verde, en otras se ve amarillo. Y entonces, de hecho, una pregunta clásica que no tiene una respuesta fácil es, bueno, ¿de qué color es el Sol? Algunos dicen, bueno, es que el Sol es amarillo, otros dicen, no, el Sol es verde. Hay otros que dicen, bueno, no, el Sol es blanco. En realidad, digamos, el Sol emite en todas las longitudes de onda. Entonces, en principio, si nosotros lo vemos desde el espacio, lo que vamos a ver es una bola blanca. Así como vemos todas las otras estrellas, ¿verdad? Que las vemos más o menos blancas. El Sol es una estrella normal y entonces es más o menos de color blanco. Pero entonces el blanco, recuerden justamente que es una composición de todos los colores, ¿verdad? Entonces dentro del blanco están los otros colores. Actualmente para estudiar el Sol, entonces lo que se hacen es justamente colocar filtros de diferentes longitudes de onda, o sea, diferentes colores, que me permiten entonces además ver ciertas capas específicas del Sol, ¿verdad? Entonces si yo quiero estudiar la cromósfera, utilizo un filtro de 304, si quiero estudiar la corona, uno de 211, y así dependiendo de la parte que yo quiera ver del Sol, ¿verdad? De esas capas que estuvimos hablando antes, puedo estudiarla con diferentes filtros. Lo que nosotros vemos con los ojos es la fotosfera y normalmente entonces lo que se utiliza es un filtro nada más como general que bloquea la luz y nos permite entonces observar la fotosfera. Aquí está, de hecho, cuáles son cada una de las partes que nosotros estamos observando en cada uno de los filtros. Entonces, lo que les mencionaba antes, si yo quiero ver la cromósfera, utilizo un filtro de 304. Si quiero ver la corona, entonces ya puedo utilizar uno de 171. La región quieta, si quiero ver la región ya más activa, entonces puedo utilizar uno de 335. Y así, dependiendo de lo que queramos observar, van ustedes a encontrar diferentes imágenes de diferentes colores, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando ustedes ven imágenes de la NASA o ese tipo de cosas que hablan del Sol, van a encontrarse con una gran variedad de imágenes, ¿verdad? De diferentes colores y es básicamente dependiendo de la capa específica. También se hacen combinaciones, ¿verdad? Como para lograr ver como una especie de 3D, ¿verdad? De las diferentes capas. Entonces ustedes van a notar también que en algunos casos hacen como una superposición de varias imágenes para tener una visión más completa. Y bueno, entonces ahora vamos a preguntarnos cómo afecta esa actividad, ¿verdad? Entonces ya vimos que el Sol es una estrella activa, pero ¿cómo afecta esa actividad solar a la Tierra? Y aquí a mí siempre me gusta poner esa imagen porque me parece chistosa y además está como la idea, ¿verdad? Como muy romántica también de que el Sol nos da luz y calor y que nos protege y que nos quiere mucho, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero en realidad el Sol está tratando de matarnos, ¿verdad? O sea, estamos viviendo a la par de una estrella activa, ¿verdad? Una estrella que tiene un montón de actividad y esa actividad al final de cuentas nos afecta. Entonces la Tierra realmente se ve bastante impactada por la actividad que ocurre en el Sol. Por suerte tenemos un escudo, ¿verdad? Y ese escudo nos protege, que se llama el campo magnético terrestre, de las actividades que ocurren por allá. Pero sí, o sea, estamos a la par de una estrella, estamos muy cerca de una estrella y por supuesto, una estrella es un fenómeno muy energético y por lo tanto vamos a vernos afectados. De hecho, si uno ve los planetas que están más cerca, a ellos sí les va muy mal, ¿verdad? No sé, si usted ve Mercurio, Mercurio es básicamente una piedra completamente inerte, ¿verdad? Que no tiene nada, no tiene atmósfera, todo es rocoso, las temperaturas son exageradamente altas durante el día, exageradamente bajas durante la noche. O sea, es un planeta muy inhóspito y eso es porque justamente está muy cerca del Sol. Eh, Marte también fue bastante afectado. En el caso de Venus es un infierno, ¿verdad? Ocurre ahí temperaturas demasiado altas. Y nosotros estamos a una distancia ahí, pues, bastante intermedia. Bueno, un primer efecto que podemos observar de la actividad solar, que tal vez es uno bastante bonito, es el tema de las auroras boreales. Las auroras boreales y australes, ¿verdad? Estas cortinas que se forman justamente cerca de los polos, tienen que ver con la actividad solar. O sea, son de hecho partículas que vienen del Sol, que son desviadas por el campo magnético de la Tierra, el campo magnético las desvía hacia los polos norte y sur, y cuando estas partículas chocan contra la atmósfera, entonces generan luz y vemos entonces estas cortinas
en los polos norte y sur, ¿verdad? Entonces tiene que ver justamente con la actividad solar. Y conforme aumenta la actividad solar, entonces también aumentan el número de auroras boreales. Uno puede, de hecho, hay páginas, ¿verdad?, donde ustedes pueden seguir las auroras boreales diarias, ¿verdad?, y los pronósticos de auroras boreales, y esto se hace basado en la actividad solar, ¿verdad? Entonces, dependiendo del viento solar, de la velocidad que traiga el viento solar, y dependiendo de estas partículas que nos estén viendo el sol, pues entonces así van a ser las auroras boreales que nosotros observamos acá en la Tierra. Este sería, digamos, como un primer efecto bastante bonito. Sin embargo, hay otros no tan bonitos, como por ejemplo las tormentas geomagnéticas. Entonces, en algunos casos, el Sol lanza explosiones y esas explosiones chocan contra la Tierra. Cuando chocan contra la Tierra, ahí justamente tenemos un escudo. Ese escudo es el campo magnético terrestre, como les mencioné anteriormente, que nos permite justamente que no haya un impacto directo, ¿verdad? De hecho, si no tuviéramos campo magnético, como es el caso de Marte, entonces seríamos igual de inhóspitos. O sea, ¿qué le pasó a Marte justamente? Bueno, Marte se quedó sin campo magnético y esto justamente hizo que fuera mucho más vulnerable a las actividades solares. Entonces vean que Marte es un desierto gigante. Marte tiene en principio condiciones parecidas a la Tierra. No está ni muy cerca del Sol ni muy lejos del Sol. Es un planeta de un tamaño similar. En principio en algún momento tuvo agua y toda la cosa, pero en algún momento se quedó sin campo magnético y luego entonces las actividades solares lo impactaron y justamente lo dejaron como un gran desierto, ¿verdad? Entonces, si nosotros de hecho perdiéramos el campo magnético, si la Tierra perdiera el campo magnético, pues entonces probablemente ocurriría un proceso de desertificación igual como ocurrió en Marte. Por suerte, sí, les adelanto que el campo magnético de la Tierra, hasta lo que sabemos ahora, no tiene planes de desaparecer, ¿verdad? Entonces, todo bien por ahora. Ok, y bueno, entonces esas tormentas geomagnéticas, ¿qué es lo que ocasionan ya, digamos, para nosotros en la Tierra? Los efectos son más hacia la tecnología, ¿verdad? Porque como tenemos esa capa que nos cubre ese campo magnético, entonces lo que tiene que ver con la vida como tal, digamos, nosotros acá parados sobre la Tierra, estamos protegidos por ese escudo, entonces no nos damos cuenta de esas actividades que pueden estar ocurriendo y que están impactando a la atmósfera. Nada más vemos los efectos que generan en los polos norte y sur, como las auroras boreales. Pero en la tecnología esa sí puede ser muy sensible, más ahora, ¿verdad? Que tenemos mucha tecnología espacial que depende, por ejemplo, de la posición de los satélites, en el caso de los GPS. Entonces todo el mundo ahí está utilizando Waze, ¿verdad? Y toda la cosa para llegar de un lugar a otro, pero ¿qué pasa si de un día a otro nos quedamos sin los satélites de comunicación de GPS? Y esto puede ocurrir, ¿verdad? O sea, que en algún momento la señal de GPS falla. Y bueno, o sea, yo estoy hablando de algo que podría parecer trivial, ¿verdad? Bueno, y si nos quedamos sin Waze un día, pero ¿qué pasa con los sistemas de navegación para los barcos, para los aviones? ¿Qué pasa justamente con el tema de lo que se llama la agricultura de precisión, ¿verdad? Entonces, en este momento hay muchos equipos agrícolas que funcionan a partir de GPS de alta precisión. Entonces, el tractor mismo, ¿verdad? Va ahí solito con su GPS. ¿Y qué pasaría entonces si en algún momento falla? Ok, continúo. Y bueno, entonces sí pueden haber efectos en los satélites. En este momento, además, recordemos que los humanos tenemos misiones espaciales tripuladas, ¿verdad? Entonces, estas personas que están arriba, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, se pueden ver afectadas si, por ejemplo, salen a hacer una caminata espacial un día donde hay gran cantidad de partículas que pueden afectarles. De hecho, no sé si han visto la película de los Cuatro Fantásticos, pero en esta película ellos supuestamente adquieren sus superpoderes justamente porque son impactados por una tormenta solar que ocurre mientras ellos están en una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. Lamentablemente, bueno, esta es la ficción, ¿verdad? Lo que muestra la película, pero realmente lo que ocurre si uno se expone a este tipo de radiaciones en el espacio, lo que va a darle probablemente es cáncer, ¿verdad? Entonces, no es como lo pintan en la película y por eso representa un riesgo justamente para las personas que están ahí. Y hay una que de hecho es bastante interesante, que es el tema de la electricidad, ¿verdad? Entonces, resulta que estas actividades del Sol, ¿verdad? Estas partículas que vienen cargadas, generan corrientes y afectan el campo magnético de la Tierra y cambios en el campo magnético, entonces también generan corrientes. Entonces se inducen corrientes sobre los sistemas de transmisión eléctrica. ¿Y qué pasa? Si se induce corriente sobre un sistema de transmisión eléctrica, entonces esto puede sobresaturar, por ejemplo, los transformadores. Y supongo que ustedes alguna noche o en un momento de esos días habrán escuchado algún transformador explotar, ¿verdad?
Ahora imagínense si eso ocurre, una reacción en cadena en un espacio grande, ¿verdad? Esto ya ha ocurrido, ¿verdad? O sea, no es como que aquí no estamos pensando en algo que podría pasar, sino que ya ha ocurrido, varios millones de personas se han quedado sin electricidad producto de una actividad que ocurrió en el Sol. Y si la actividad es muy fuerte, digamos que en la era moderna, por suerte, no nos ha tocado, pero si la actividad es lo suficientemente fuerte, podría dejar a todo el planeta, de hecho, sin electricidad, lo cual sería bastante catastrófico. La idea no es ser alarmista, pero bueno, sí es tener en cuenta que existe un riesgo por vivir tan cerca de una estrella. También hay problemas con las comunicaciones de radio, ¿verdad? Cuando esas explosiones ocurren, generan muchas emisiones de radio y esto puede interferir con las señales de radio que nosotros tenemos. Ya ha ocurrido también que en algún momento hayan tenido que aterrizar todos los aviones que están sobrevolando justamente por problemas con los sistemas de comunicación, ¿verdad? Entonces, por un tema de seguridad, lo que hacen es, ok, todo el mundo aterrice, ¿verdad? Porque tenemos problemas con las comunicaciones. Y esto es algo que ya ha ocurrido. Y bueno, entonces estos son justamente algunos de los efectos que pueden tener esas actividades solares sobre la Tierra. Y también ya a nivel como más general y de largo plazo, hay impactos que puede tener esa actividad solar sobre el clima en la Tierra. Conocemos, de hecho, de algunos periodos en los cuales la actividad solar fue muy baja y eso implicó temperaturas muy bajas acá en la Tierra, ¿verdad? Entonces hay también una correlación entre la actividad que tiene el Sol y los efectos ya meteorológicos que podemos nosotros observar. También hay algunos vuelos, por ejemplo, si hay un vuelo que va muy alto, ¿verdad? Como los que van de un continente a otro, si hay una actividad solar fuerte, entonces las personas que están en ese vuelo podrían también verse expuestas a ciertos niveles de radiación que pueden ser dañinos. Entonces es algo justamente, el monitoreo de las actividades solares es algo que tiene que hacerse de manera constante. De hecho, existe todo un área que se llama clima espacial. Así tan raro como suena, ¿verdad? Es el clima del espacio. Entonces tiene que ver justamente con esas actividades que ocurren en el Sol y cómo afectan al sistema solar, ¿verdad? Cómo afectan a nosotros, a la Tierra, si hay una explosión del Sol, cuándo nos va a llegar, a qué hora, si es grande, si nos va a pegar, si no nos va a pegar. Todo ese tipo de cosas es lo que abarca el clima espacial. Y como tal, como un pronóstico como un área de clima, pues existen pronósticos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden entrar a las páginas como una especie de Instituto Meteorológico Nacional, pero del clima espacial, y ustedes ahí pueden ver, ¿verdad? Si hoy tenemos un día tranquilo, si esperamos tener una tormenta geomagnética, ahí podemos ver justamente ese tipo de condiciones en la página. Ahora al final les voy a mencionar algunas páginas, de hecho, en las cuales pueden ustedes entrar para, si quisieran, estar un poco más pendientes de esta área del clima espacial. Un evento que fue súper famoso, ¿verdad? Todos los que estamos metidos en esta área lo hemos estudiado y lo conocemos, es el evento Carrington. El evento Carrington ocurrió justamente hace 161 años, ¿verdad? Es un evento bastante antiguo, en 1859, cuando todavía no teníamos ninguna tecnología. Lo más avanzado que teníamos en ese momento era un telégrafo, ¿ok? Y aún así, bueno, entonces el Sol estaba en su máximo de actividad. Este científico, Richard Carrington, observó destellos en el Sol, en un grupo de manchas solares, es lo que actualmente conocemos como un flare, y él luego vio que 17 horas después los telégrafos se vieron gravemente afectados mientras habían auroras polares en lugares inéditos. De hecho, hay registros supuestamente de que las auroras polares lograron verse hasta Panamá, lo cual implica que probablemente aquí en Costa Rica también se observaron. Entonces, imagínense lo raro que podía ser en una noche de 1859 salir y de pronto ver auroras boreales acá en Centroamérica. Y bueno, esto es justamente como el evento más energético que conocemos y es además el primer evento del cual se tiene un registro de una tormenta solar que luego tiene una conexión con nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, después de este evento, conocemos muchos otros, por dicha menores, pero este fue un evento gigantesco que ocurrió en 1859. Se estima que más o menos ocurre un evento de Carrington una vez cada 100 años, ¿verdad? Entonces, el que nosotros, este tan grande que ocurrió fue en 1859 y desde entonces pues estamos viendo, hay otros, ¿verdad? También que han ocurrido que son muy intensos, pero no hemos tenido ninguno como en 1859. Si en este momento ocurriera un evento como este, en la actualidad, en 2020, donde tenemos una alta dependencia a la tecnología, entonces esto realmente implicaría un riesgo muy importante para la Tierra, ¿verdad? Porque imagínense lo que les mencionaba antes, que nos quedemos sin electricidad, que nos quedemos sin comunicaciones de radio y que nos quedemos sin sistemas de posicionamiento global. Esto es una afectación muy grave para la economía y por supuesto para la vida en la Tierra.
Entonces, por eso es que es importante ese monitoreo, ¿verdad? Perdón. Ajá. Disculpe, era para recordarle, le quedan 10 minutos y hay un comentario de Vilma dice en el 2020, no, por favor. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Este año ya tenemos demasiadas cosas como para que ocurra una nueva. Pero bueno, sí, esperemos que este año se vaya limpio, pero bueno, tal vez en el futuro próximo. Esperemos que no ocurra, ¿verdad? Pero eventualmente es algo en lo cual tenemos que estar preparados. Esa es la idea, ¿verdad? De estos estudios, al final de cuentas, lograr tener como esas herramientas para si ocurre, pues estar nosotros preparados. Por ejemplo, ya actualmente se puede saber si una tormenta muy grande va a llegar a la Tierra y, por ejemplo, apagar los satélites. Entonces, si el satélite está apagado, probablemente sí, nos quedemos sin Waze durante algún rato, pero el satélite no se va a dañar. Pero si está encendido y lo impacta, pues entonces esto implicaría un daño sobre el satélite. Igual con las misiones espaciales y demás, que podría tener una afectación importante. Entonces, bueno, justamente ahí las actividades solares normalmente se miden por la cantidad de manchas solares. Entre mayor cantidad de manchas solares, eso implica entonces que hay una mayor actividad en el Sol. Una mancha solar es un puntito negro, ¿verdad? Que si lo vemos detallado con un telescopio sería algo como lo que estamos viendo ahí, una especie de hueco. Y ese hueco justamente se forma por el campo magnético del Sol que sale por uno de esos huecos e ingresa a otro de los huecos, ¿verdad? Entonces, siempre vienen en pares, no hay manchas solares solas, sino que siempre vienen como en pares. A veces el par, digamos, no se ve porque es muy tenue, es muy chiquitito o algo por el estilo, pero, digamos, ya si lo vemos desde el punto de vista de campo magnético, siempre tiene que haber un lugar por donde sale y otro lugar por donde entra, ¿ok? Hay otros, por ejemplo, estas cortinas que se llaman prominencias, que son como una cortina de plasma que se forma sobre el Sol y que esto puede explotar y generar una eyección de masa coronal, ¿verdad? Que es como esa, lo que les mostraba en una imagen anterior, que es una pelota de masa que avanza por el espacio y eventualmente podría chocarnos a nosotros o a algún otro planeta del sistema solar. Estas prominencias, bueno, básicamente aquí les hablo un poquito sobre qué son y además que pueden causar estas eyecciones de masa coronal que les mencionaba. Particularmente a mí me gusta mucho este tipo de fenómenos porque es el cual yo me encargo de estudiar, ¿verdad? Entonces en Costa Rica nosotros desarrollamos investigación en este campo. Este es justamente el título de una investigación que presentamos el año pasado en Italia y justamente tiene que ver con cómo es que oscilan estas prominencias, ¿verdad? Entonces estas cortinas que están ahí encima del Sol se mueven y ese movimiento pues nos indica si están próximas a explotar o no. Y justamente lo que nosotros estamos estudiando son esas oscilaciones. Acá les muestro unos resultados, de hecho, de primera mano. Sus resultados salieron del horno hace poquito, todavía no han sido publicados, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí no, no los difundan todavía. Pero justamente muestran, digamos, unas oscilaciones que nosotros encontramos en estas prominencias, ¿verdad? Particularmente asociadas a una mancha solar que estaba por ahí cerca, ¿ok? Estas son esas explosiones que hablábamos, ¿verdad? Cuando esas cortinas explotan, generan una CME, y una CME son como estos, ven, aquí están ocurriendo dos, ¿verdad? Está ocurriendo una de un lado, vean el tamaño, este circulito que aparece acá, blanco es el Sol, esto es como una especie de eclipse artificial que se genera poniendo un plato frente al Sol para poder ver lo que hay, digamos, más allá del Sol, que no nos encandile. Y ven entonces ustedes el tamaño de la explosión, que es varias veces más grande que el tamaño completo del Sol. ¿Verdad? Entonces, si lo comparamos con la Tierra, nosotros somos un puntito ahí comparado con el tamaño de estos eventos, que son gigantescos. Entonces, bueno, esas eyecciones de masa coronal pueden golpear a los planetas y entonces corresponden justamente a un riesgo. Ya han ocurrido, ¿verdad? Entonces, justamente por suerte, el campo magnético de la Tierra atrapa esas partículas, las manda hacia los polos norte y sur, y esto es parte de lo que generan las auroras boreales, ¿ok? Cuando estos eventos, estos CME, chocan contra la Tierra. Entonces, bueno, estos ciclos de actividad del Sol, ya vimos que tiene muchas, tiene manchas, tiene filamentos, estas explosiones pueden afectar a la Tierra, y además lo que ahora sabemos es que estas actividades son cíclicas, ¿verdad? Entonces tiene un periodo de más o menos 11 años. Lo que quiero contarles justamente es en cuáles son las perspectivas para los siguientes 11 años, porque estamos en este momento empezando el ciclo solar 25. Eso tiene que ver con dos procesos que ocurren, ¿verdad? Aquí no me voy a meter mucho, es un proceso físico en el cual las líneas de campo magnético, que son, digamos, poloidales, que son como las que aparecen en esta figura acá, esto sería un campo magnético, uy, ahí lo estaba intentando marcar, esto sería el campo magnético poloidal, ¿verdad? Y se va convirtiendo en un campo magnético toroidal, ¿ok? Y luego lo que sucede es que esas líneas de campo magnético, todas vean que empiezan a haber como estas líneas de campo magnético torcidas,
Vean cómo salen de un lado e ingresan a otro. Ya sabemos que cuando ocurre eso es justamente una mancha solar. Y lo que va a ocurrir es que luego esas líneas de campo magnético se van a cerrar sobre sí mismas y van a convertirse nuevamente en campo magnético poloidal, ¿verdad? Entonces tenemos campo magnético poloidal, pasa a campo magnético toroidal, toda esa maraña otra vez se convierte en campo magnético poloidal. Y este ciclo ocurre en 11 años, ¿ok? Y entonces durante ese proceso, ¿verdad? Hay un punto donde las líneas están muy torcidas y eso implica mucha actividad solar, que sería entonces el máximo solar que ocurre entonces una vez cada 11 años más o menos. Y esto está asociado porque el Sol es una estrella muy, bueno, igual todas las estrellas, pero las estrellas son eventos o fenómenos muy curiosos en los cuales no rotan, o sea, si uno se imagina que el Sol es una bola, no rota toda la bola a la misma velocidad, sino que la parte del centro va más rápido que la parte de los polos. Y esto se puede sencillamente porque es una bola de gas, ¿verdad? Entonces, el gas que está justamente rotando en el centro va más rápido que el gas que está en los polos. Entonces, eso hace justamente que las líneas que eran antes verticales empiecen a volverse horizontales producto de esa rotación que se llama rotación diferencial. Rota más rápido el centro que los costados. Aquí está el ciclo solar 23 para que tengamos una idea. Ven el Sol como casi no tiene actividades solares, aumenta, llega a un máximo y nuevamente disminuye. Hay hubo un periodo muy profundo, ¿verdad? Donde casi no hubo actividad solar que se llama el Maunder Minimum y eso ocasionó una pequeña era glacial acá en la Tierra. De hecho, se tienen registros de ríos, por ejemplo, en Europa que se utilizan para la navegación, que normalmente, digamos, solo están congelados durante el invierno. Durante este periodo del Maunder Minimum se permanecieron congelados durante todo el año, ¿verdad? Las temperaturas en general bajaron más de lo normal. Creo que en este momento nos vendría muy bien, ¿verdad? Un mínimo de estos por el tema del calentamiento global. Entonces permitiría enfriar un poquito la temperatura acá en la Tierra. Y de hecho es parte de lo que les voy a comentar con el tema del ciclo 25. Esto es un diagrama que se llama diagrama de mariposa y lo Miguel, único que quería mostrarles, perdón. disculpe, es para recordarle que le quedan 4 minutos. Ok, voy cerrando con el ciclo 25. Lo único que quería mostrarles acá es justamente que normalmente conforme van pasando los años, vean ustedes que aquí lo que vienen es justamente la latitud, ¿verdad? Entonces 90 grados sería el polo norte, 90 grados sur sería el polo sur, y aquí está el Ecuador, esto en el sol, ¿verdad? Entonces, estos puntitos que aparecen acá son justamente donde aparecen las manchas solares. Y entonces vean ustedes que, digamos, en 1880 la mayor cantidad de manchas solares aparecen cerca de los 30 grados norte y 30 grados sur. Luego, justamente se van moviendo, van apareciendo más hacia el Ecuador, luego dejan de aparecer y vuelven a aparecer nuevamente cerca del 30 grados norte y 30 grados sur. ¿Ok? Y este evento ocurre una y otra vez. Y la intensidad, ¿verdad? Entre más grande sea la mariposa, pues entonces implica mayor cantidad de manchas solares. Y muchos puntos significa una gran cantidad de actividad en el Sol. ¿Ok? Este es el ciclo solar que acaba de pasar, el ciclo solar 24. Vean ustedes que tuvo dos picos y eso es curioso porque tuvo, entonces, digamos, o sea, el hemisferio norte y el hemisferio sur no estuvieron en fase. Entonces, durante un momento se hicieron muchas manchas en el hemisferio norte, pero no había manchas en el hemisferio sur. Y luego muchas manchas en el hemisferio sur, pero no había manchas en el hemisferio norte. Entonces, se notan como dos picos, uno para el hemisferio norte y otro para el hemisferio sur. Esto vean que justamente terminó en 2020. ¿Verdad? Aquí justamente fue cuando terminó el ciclo solar 24. Esta es una foto, de hecho, para que vean ustedes el ciclo solar este que pasó, del 3 de enero del 2014, mucha actividad, ahí estábamos en máximo solar. Aquí tenemos 12 de mayo del 2015, ya va disminuyendo, y aquí tenemos 30 de enero del 2020, a inicios de este año, ¿ok? Casi nada de actividad solar. Y esto es justamente ayer, 16 de octubre del 2020, y aquí nuevamente vemos cómo aparece una manchita, bueno, de hecho hay dos, que están acá cerca de la parte 30 grados sur, ¿verdad? Entonces empezó este nuevo ciclo 25, está empezando con actividades en el hemisferio sur del Sol. Entonces, bueno, ¿qué esperamos para este ciclo que viene? Lo que hemos visto en los últimos ciclos, el 21, el 22, el 23 y el 24, es que va cayendo. ¿Ok? Entonces, la actividad solar va disminuyendo en general, lo cual le hace pensar a algunos científicos que vamos a tener un mínimo pronto, ¿verdad? Que vamos a tener un periodo con actividades solares muy bajas en los próximos años. Vean ustedes además que esta diferencia entre lo que les mencionaba, ¿verdad? Los dos picos, uno del hemisferio norte y otro del hemisferio sur, se ha ido haciendo más grande. Vean que en el ciclo solar 21, por ejemplo,
casi no hay diferencia entre el polo norte y sur del Sol, o entre los hemisferios norte y sur. Pero conforme ha ido avanzando, entonces esa diferencia entre los picos se ha ido aumentando, lo cual nos podría indicar justamente que pronto puede ocurrir entonces un mayor distanciamiento entre eso y por lo tanto que no ocurran muchas actividades al mismo tiempo, lo cual implicaría un mínimo. Finalmente, bueno, ¿qué esperamos? ¿Perdón? Disculpe que lo interrumpa porque hay una pregunta. El Sol Ajá. ha tenido cambios significativos en los últimos 10.000 años. ¿Se esperan cambios significativos en los próximos 10.000 años? ¿Cómo afecta el Sol a la Luna? Bueno, en el caso, digamos, de la afectación con la Luna, la Luna ya no tiene atmósfera, ¿verdad? Justamente. Entonces, directamente a esas actividades que ocurren en el Sol, por ejemplo, el impacto de estas eyecciones de masa coronal, directamente barren un poco la Luna, ¿verdad? O sea, la superficie lunar se ve constantemente atacada porque no tiene una atmósfera que la proteja, ni un campo magnético que la proteja, y entonces digamos que está expuesta. De hecho, la Luna se parece mucho a Mercurio, ¿verdad? Está ahí como expuesta a todas estas actividades y por lo tanto básicamente no permite la vida ahí en la Luna. Entonces sí hay una afectación, digamos, como de lo que puede ocurrir. De hecho, también hasta en el mismo color. La bandera, por ejemplo, esta que colocaron en la Luna, ¿verdad? La bandera de los Estados Unidos, ahora ya es blanca, ¿verdad? Y esto justamente porque esa radiación solar, pues básicamente lo que hace es descomponer los pigmentos. Y bueno, entonces lo otro era que si venía 10.000 años, ¿verdad? De cambios y que si esperaban cambios en la siguiente parte. Lo cierto del caso es que aquí, de hecho, las predicciones que podemos hacer por ahora son, digamos que a corto plazo. Y aún así, todavía no conocemos muy bien cómo estos ciclos funcionan. No entendemos, por ejemplo, qué pasó en el Maunder Minimum. O sea, no sabemos por qué la actividad del Sol cayó de esa manera. Entonces, todavía, porque aunque les dije que teníamos registros desde 1609, o sea, registros muy antiguos, comparados con la edad del Sol de 5.000 años, esto es un instante de tiempo. Entonces, todavía no tenemos suficientes registros como para nosotros poder predecir bien qué es lo que puede ocurrir en adelante. Podemos hacer predicciones a corto plazo, como las que les voy a mencionar del siglo 25, pero no tenemos una idea clara de a largo plazo cuáles son los procesos que realmente son significativos en el caso del Sol. Pero entonces, no podría contestarle específicamente, ¿verdad? Que si esperamos alguna cosa, porque todavía esto está en discusión. Hay algunas personas que ya hacen algunas especulaciones basados en los registros arqueológicos y toda la cosa, ¿verdad? En información que obtenemos acá en la Tierra, pero no sabemos, digamos, a ciencia cierta si esto es real o no. Para eso vamos justamente más registros, ¿verdad? Tener más tiempo para lograr entonces analizar mejor lo que está ocurriendo en el Sol. Esto es lo que esperamos para el ciclo 25. Hay algunas personas que consideran que el ciclo va a ser menor. Esta es la predicción de un panel conjunto entre la NASA y la NOAA, que es como el Instituto Meteorológico Nacional, pero de los Estados Unidos. Y ellos también entonces hacen un monitoreo del clima espacial y ellos consideran que va a ocurrir un ciclo muy parecido al ciclo 24. ¿Verdad? Entonces, esto es más o menos lo que ellos esperan. El ciclo que acabamos de concluir, ¿verdad? Ven que vienen como el del 2009 y hasta el 2020. Esos son los 11 años. Y esperan entonces que este ciclo 25 sea igual. De hecho, lo que ellos esperan justamente es que esta tendencia a la baja disminuya, ¿verdad? Que entonces ya nos estabilicemos en un punto parecido al ciclo solar 24. Entonces, bueno, lo que se conoce en este momento es que el máximo del ciclo anterior, perdón, el mínimo, o sea, el punto más bajo ocurrió en diciembre del 2019 y ya desde diciembre del 2029 venimos con un periodo de crecimiento, ¿verdad? Entonces, la actividad solar está aumentando de vuelta. Como les mostré antes, ¿verdad? Una imagen del 30 de enero de este año, básicamente sin ninguna actividad y ya ahora en octubre tenemos algunas manchas solares que están apareciendo de forma recurrente. Entonces, lo que esperamos es básicamente que ocurra lo mismo que ocurrió en el ciclo pasado. Se espera que el máximo de actividades ocurra justamente en el 2025, con un pico de 115 manchas solares en un día. ¿Verdad? Esto es lo que se espera que llegue al máximo de este nuevo ciclo solar. Y nada más quería, nuevamente no quiero ser alarmista, pero hay que considerar que el hecho que, bueno, esto más bien es, sí, bueno, que se ha visto un aumento constante en las actividades solares desde este año, pero es lento. Y entonces justamente la rapidez con la que inicia el ciclo da una idea de qué tan fuerte puede ser este ciclo. Entonces, como hemos visto un aumento lento, esperamos que este ciclo no sea un evento, o sea, no haya muchas actividades solares. Lo que les iba a mencionar es nada más que esto que está acá al final, ¿verdad? Si
si bien no se está prediciendo que el ciclo solar 25 sea particularmente activo, las erupciones violentas pueden ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, de hecho, la erupción como esta que vimos del evento Carrington ocurrió durante un ciclo solar que no fue un ciclo solar muy activo, pero aún así tiene eventos muy energéticos. ¿Ok? Entonces, el ciclo solar lo que nos dice, la amplitud del ciclo solar lo que nos dice es la cantidad de eventos, pero no la intensidad. Entonces, puede ser que aunque tengamos un ciclo solar que no esperamos que sea muy fuerte, que aún así existan algunos eventos energéticos durante este ciclo 25. ¿Ok? Esto es lo que mencionaba nada más ya para finalizar, el tema de los organismos internacionales en los cuales ustedes pueden ver, estar revisando ahí pendientes del monitoreo del clima espacial. Está Embrace, que es brasileño, está LANCE, que es mexicano, era el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, y él está el Space Weather Prediction Center, que esto es como una división de la NOAA, que es este instituto meteorológico que les mencioné, pero para Estados Unidos. Y de hecho acá justamente hay una página donde ustedes pueden entrar y ver justamente las predicciones para el ciclo solar 25, que las pueden encontrar justamente en esta página. Y ustedes igual ahí, si entran nada más a esta página, www.swpc.noaa.gov, que es la página del Centro de Predicción de Clima Espacial, ustedes de ahí entran y de primera instancia les va a salir como unos relojitos donde dicen cómo es la actividad, ¿verdad? Entonces hay una marquita ahí que dice si la actividad es baja, si la actividad es alta, y además vienen unas predicciones muy bonitas, muy dinámicas de las auroras boreales, si se están viendo, si no se están viendo, en qué partes se deben estar viendo. Todo se lo pueden encontrar en esta página del Space Weather Center. Y también, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, pueden encontrar también una página muy completa, Embrace, que hace casi que lo mismo que el Space Weather Prediction Center, pero con estaciones que están ubicadas en Brasil, ¿verdad? Entonces están más cercanas a nosotros. Eh, y el laboratorio mexicano que es relativamente nuevo, pero que ya también hace pronósticos semanales. Ustedes pueden entrar acá y obtener un boletín semanal de la actividad solar Don para Miguel, América no Latina. sé si nos puede compartir ese enlace. Sí, se los voy a copiar entonces y se los pongo en el chat. Decís vos. Muchas gracias. Sí, Y hay una pregunta, don Ronald Cordero pregunta, ¿se hacen estudios para aprovechar la energía del sol? sí, el tema, digamos, con el aprovechamiento de la energía solar, lo que aprovechamos más bien es la luz, ¿verdad? Entonces, esta sí sabemos que es relativamente constante, entonces es lo que se llama la constante solar. Entonces, esta energía, digamos, que nos provee el sol y este aprovechamiento, sí lo podemos seguir manteniendo sin ningún problema, sin importar en qué fase del ciclo nos encontremos, ¿verdad? Ya sea que estemos en mínimo solar o que estemos en máximo solar, la radiación, o sea, la luz que nos envía el sol como tal, que es la que nosotros aprovechamos, esa es relativamente constante. Estos eventos son, sí, eventos energéticos, pero todavía no tenemos una manera en la cual nosotros podamos agarrar la energía de estos eventos y transformarla en algo útil para nosotros, ¿verdad? Entonces, nada más por ahora representan una amenaza, ¿verdad? Como decir, qué sé yo, una rayería. Los rayos tienen un montón de energía, pero aún así no los canalizamos en nada, ¿verdad? Entonces, nada más representan una amenaza para la tecnología. Ok, voy a copiarles entonces el enlace y se los dejo en el chat. Nada más quería hacerles una invitación, justamente porque sé que aquí hay profesores, ¿verdad? De matemática, de física, de ciencias y demás, de la Olimpiada que va a ocurrir, bueno, una noticia que les tengo, ¿verdad? Que la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica este año va a ser virtual y va a ser en Ecuador y como ustedes observan por allá, por primera vez en la historia, tenemos la banderita de Costa Rica ahí. Esto es porque nosotros este año vamos a participar de observadores. Ese es el proceso normal que se realiza en Olimpiadas Académicas. Primero, el país tiene que ingresar como observador y ya luego de que el país es observador, entonces se empieza a participar. Esto ocurrirá, esperamos nosotros, en 2021, ¿verdad? Entonces el otro año probablemente vayan a recibir por ahí los colegios una invitación a participar del evento nacional, ¿verdad? De la Olimpiada Costarricense de Astronomía y Astronáutica, que eso le permitiría a los estudiantes que ganen, pues entonces participar ya en el evento regional, que sería esta Olimpiada latinoamericana. Y Entonces, disculpe la pregunta, me interesa muchísimo que mi colegio esté en contacto o sea, que tenga acceso a esa invitación. ¿Se invita a todos los colegios privados también? sí, Es sí, que yo estoy aquí. la participación es para todos los colegios de secundaria, ¿verdad? Ok. Nosotros, digamos, o sea, todavía no hemos tenido ninguna experiencia con la organización de la Olimpiada, porque esta sería entonces la primera Olimpiada costarricense
de astronomía y astronáutica, pero la idea es que funcione de manera similar como funciona la Olimpiada de Química, la Olimpiada de Física, la Olimpiada de Matemática, que también son organizadas por las universidades públicas. Y en estos eventos, ¿verdad? De Olimpiadas se invita por igual a todos los estudiantes de secundaria, ¿verdad? De colegios públicos y privados. Perfecto. Muchísimas gracias.